Pues, ¿quién cuenta un poquito lo que vamos a hablar? Porque toca parte del dolor. ¿Quieres contarlo tú un poco Bueno, vamos, o hacemos de guión? hacemos el guión, vamos a hablar un poquito de dolor, pero sobre todo relacionado con la parte del ejercicio. Sí. Y bueno, expresar un poquito de el ejercicio, sí, cómo, cuál, cuántos, qué tipo de ejercicio eh, y ¿Cómo empezar? cómo empezar. Y hablaremos un poquito luego lo del aprendizaje motor que habíamos comentado. ¿Quieres que empecemos con esa parte de cómo empezar, de si caminar es suficiente, lo que estábamos Vale. hablando? Sí, sí, lo que estábamos hablando. Yo hago ejercicio, yo camino todos los días o camino X tiempo. O yo hago ejercicio, trabajo mucho y me paso todo el día para arriba y para abajo en el trabajo. Eso es. Bueno, pues creo que ni uno ni otro Es suficiente. es Y la presión. suficiente, claro, ni es lo que buscamos, ¿no? O no es el ejercicio que tu cuerpo necesita. Eso es trabajo. Yo cada vez que me dice alguien hago esto, pues siempre le digo lo mismo. Eso es trabajo y no es ejercicio. El ejercicio es ponerte los deportivos y hacer. Hacer. Eso es vivir. Eso es vivir. Exactamente. Eso es vivir con trabajo. O sea, duro. Hoy me lo decía esta tarde una persona, ¿no? Una paciente que si me paso el día de arriba hacia abajo y trabajo mucho, estoy en casa haciendo de todo, no, cariño, eso es, Ojalá. ojalá, Estaríamos todos súper fuertes, claro. Y pero no. no, eso te De hecho, tensa más. te inflamas al final porque estás perdiendo, lo vemos como algo estético, pero lo que hablábamos en el Congreso es que es un órgano endocrino completo. Claro, ese es el gran descubrimiento, ¿no? Yo creo que eso aclara mucho si explicar eso que explicabas tú en el Congreso, de que, bueno, no tenemos hormonas, pero tenemos músculos, ¿no? Y hay que Eso es. trabajarlo, ¿no? Hay una, De hecho, sí, dime, dime. hay una mujer que yo he seguido que es Mireia Grossman, No me que conozco. Ay, trabaja, sí me va. pues te lo comenté, trabaja en la menopausia, es fisio especializada en suelo pélvico y con la menopausia. Y ella dice que no tenemos hormonas, pero tenemos neuronas. Entonces, Eso es. y tenemos músculo, pero vamos a poner a trabajar al cuerpo, ¿no? A la cabeza y al cuerpo para beneficiar las carencias que puedan haber en esos momentos, como dijimos en el Congreso. Lo que pasa es que ahí te toca el esfuerzo. Es un órgano que no funciona automático completamente. Como por ejemplo el tiroides o a nivel ovárico, ya te toca trabajar a ti. Sí. Claro, y además es perezoso, o sea, los cambios no es que lo que más le guste, ¿no? Hay que adaptar, hay que hacer Pero es trabajo lo para mejor llegar que a se adapta. generar. ¿Él? ¿Perdona? Que es a lo que mejor se adapta a los cambios. Que no, el trabajo no le gusta, pero que es a lo que mejor se adapta al trabajo. Claro, y además una vez que coges hay que crear la necesidad. Yo siempre digo que hay que crear una necesidad. Y la necesidad del ejercicio, la necesidad se crea actuando y haciéndola. Bueno, pues en ese caso, cuando vienen a consulta después de hacerle una entrevista y comen perfecto y te dicen que también se mueven mucho, ¿y ahora qué? ¿Cómo empiezo? Porque claro, yo no puedo hacer fuerza porque me duele el hombro que hace mucho tiempo me hice daño o tengo el menisco mal y ya llevo 3 infiltraciones. Claro, o tengo las rodillas con una condropatía y me han dicho que no haga nada de ejercicio, ni suba ni baja escaleras, ni haga nada. Bueno, pues yo creo que lo primero y el objetivo un poco de la charlita de hoy es dar un poco de opciones de que el ejercicio se puede hacer de muchas maneras, que el ejercicio no es machacarse y que el ejercicio es necesario para el cuerpo para tener una estructura fuerte, ¿no? O sea, el hueso te sostiene, la articulación te sostiene, pero lo que nos da un soporte y nos evita el dolor precisamente es el tono muscular. Y eso solo se coge trabajando. Y eso, o sea, lo escuchas y suena coherente y suena lógico y se supone que todos lo sabemos, pero el médico te ha dicho que no lo muevas. Sí, porque hay mucho desconocimiento, hay que aprender cómo hacerlo.
¿Sabes qué pasa la mayoría de veces? Que el que hace movimiento y se hace daño, el cerebro es, como hemos dicho, es un órgano, o sea, es una estructura que hay que entender un poco cómo funciona. Y funcionamos con gestos automáticos, ¿vale? Automatismos que llamamos en consulta. Entonces, ¿qué quiere decir que funcionamos con automatismos? Que cuando tú te mueves, siempre te mueves desde el mismo sitio. ¿Cómo has aprendido de manera automática o innata? Bueno, por imagen de copiar, de Por imagen de copiar. gestos. A lo mejor tú estabas bien y tenías una buena dinámica de movimiento, pero hubo algo que te hizo daño, te lesionas. Y a partir de una lesión, tu cerebro intenta seguir funcionando, pero sin hacerte daño. Entonces, ¿qué genera? Compensar. Sí. Exactamente, genera un automatismo de protección. Y el cerebro intenta mantener, o sea, eso es supervivencia, ¿no? Intenta que tú sigas funcionando en tu vida sin hacerte daño. ¿Cómo? Con el nuevo gesto que he aprendido. Si tú eso no lo cambias, si tú no trabajas sobre ello, todo el ejercicio que haces te haces daño. Con lo cual vas al médico y le sigues diciendo que te sigues haciendo daño cada vez que haces algo. Solución, no hagas. Y Deja de hacer. antiinflamatorio. Exactamente. Entonces, que entras en un proceso de debilidad, dolor, dolor, debilidad, y bueno, ahí puedes llegar a un cajón desastre un poco importante y como hablábamos lo de los desahucios, ¿no? Entonces hay que, Eso toca el siguiente. eso toca después. Entonces, esto lo vemos mucho en la consulta y el trabajo que hacemos muchas veces es eso, ¿no? Primero la educación, enseñar el por qué le duele, eh, qué es lo que ha generado o si la lesión ya ha pasado, el cuerpo siempre recupera. Las fases de la recuperación es esa, tú te haces daño, el tejido en función del tiempo que necesites se recupera antes o después, según la lesión que hayas tenido, pero una vez que se recupera, puedes volver a hacer cosas. Siempre depende de qué lesiones, ¿eh? A ver, vamos a generalizar con cosas más muy banales. No estamos hablando de grandes traumatismos o de fracturas o cosas que requieran un tiempo Que no son determinado. accidentes. Claro, pero da igual, el tiempo que haya pasado, el cuerpo se recupera y una vez que se recupera, tú ya se supone que puedes empezar a hacer cosas, ejercicio y trabajo. Pero empiezo a hacer cosas y me sigo haciendo daño. ¿Por qué? Pues por esto, porque he generado un automatismo diferente. ¿Te acuerdas con tu tobillo? Uno de los problemas que teníamos, tú ya había pasado no sé cuántos meses de la lesión, ahí ya no Sí. había esguince, ¿no? Había pasado ya mucho No, no era un esguince, de hecho, fue una impactación. tiempo. Había habido un edema, había habido un dolor, pero eso ya se había recuperado, pero tú seguías teniendo dolor. Sí. No sé si ahí fue también en la compensación que yo hice, es esa, como dices, moverme de otro sitio para proteger lo que hacía la cabeza, Claro, pero también la rigidez, el miedo con el que iba a la hora de pisar. Ya no era solamente moverme o intentar pisar de otra forma, sino que además la rigidez que yo generaba para que no pisara, literalmente. claro. E- esa es la protección, ¿sabes? Yo genero rigidez, bloqueo y salgo a la vida. Me voy a correr por el monte, sí, ya estoy perfecta, pero a base de primero genero la rigidez y a partir de ahí me muevo. Y esa rigidez genera dolor al mismo tiempo, con lo cual estás con una lesión sobreirritada y continuamente haciéndote daño. La solución pasa por dejar de hacer ejercicio ya de por siempre, ¿no? Porque la debilidad también te lleva al mismo sitio, o sea, no te recuperas. Bueno, de hecho, todo lo que en esos 5 meses yo pasé por 3 fisios y por un trauma y me dijeron no te muevas, literalmente, o sea, no hagas sentadillas, no hagas bici, no hagas nada. ¿Qué pasó? Lo que tú dices, se perdió toda la masa Claro. muscular y cada vez había, evidentemente, conforme menos tensión mecánica tiene ese tobillo, más rozadura vamos a hacer sobre ese edema óseo. Claro, lo que estabas haciendo es cada vez que te movías, como te movías con mucha tensión, eran Ujú. dos estructuras que en lugar de deslizar y amortiguar y moverse, estaban fijadas y seguían generando dolor. ¿Cuál fue la solución? Pues empezar a cambiar en tu cabeza, en el esquema motor, primero la manera de mover, primero entender un poco cómo funcionaba el cuerpo y por qué te dolía, entender por qué era esa retroalimentación de la lesión y luego empezar a hacer un trabajo.
gradual y con conciencia, de menos a más. Y yo creo Eso que esa es un poco la clave, ¿no? De salir del patrón de movimiento normal y enseñarle a tu cerebro o a tu cuerpo a hacer movimientos desde otro sitio. Claro, cuando yo, por ejemplo, explico esto en consulta, ya después de haberos conocido, dicen, no, pero yo intento salir a caminar, pero claro, aguanto poco y me duele. Y volvemos a la misma repetición de, es que caminar no genera ese moverte desde otro sitio ni esa masa muscular que tú necesitas ir recuperando alrededor del tejido lesionado. Claro, caminar es caminar. Caminar nos puede venir bien para muchas cosas, para el ánimo, para movernos, pero no es ejercitar, no es fuerza. Para poder recuperar una articulación necesitamos la fuerza muscular. La fuerza muscular sin hacernos daño. Entonces empezamos con ejercicios que nos vayan desarrollando esa fuerza, las sentadillas. Mientras no te hagas daño, puedes empezar a hacer mucho tipo de trabajo, de tren superior, de tren inferior, de core, sobre todo de traspaso de fuerzas, de empujes, de utilizar los pies y no A la mover. hora de... No, y no moverte Sí. desde el tobillo solo, por ejemplo, en tu caso. No mover esa, o sea, no vivir y hacer todo desde la articulación que tienes dañada, sino que buscar otras estructuras que me permitan moverme diferente. Claro, en el caso del tobillo, al final implica caminar, implica el tren inferior, que para mí yo creo que es lo más importante, pero cuando hablamos de hombro, que muchas mujeres vienen con problemas de hombro, hombres de rodilla o cadera también, que vienen con, al final también por el peso, ¿no? Porque van generando, van cumpliendo años, van perdiendo masa muscular, en parte de forma automática, porque lo que no usas lo pierdes, y por otra parte la parte hormonal, que si nos estimula, pues al final no fortalecemos. Pero el empezar necesita una resistencia mecánica, es decir, ¿necesitan empezar ya con pesas o hablamos de propio peso corporal o gomas? Todo tiene que ser progresivo en esta vida, ¿no? Entonces, empezar a hacer fuerza no puedes empezar de 0 a 100. Necesita siempre una adaptación. Pero en esa adaptación puedes empezar con el propio peso, pero con ejercicios muy específicos. Yo siempre digo que hay que hacer una evaluación del momento en el que está cada persona. Y en función del momento se va programando el trabajo. Nosotros aquí trabajamos con un redactador que está especializado en deporte, igual que lo que hacéis vosotros en consulta. Y entonces en esa evaluación determinas a qué nivel estás. ¿Y a qué nivel están las estructuras que quieres que trabajen concretamente, sobre todo después de una lesión? Porque tú puedes estar a un nivel alto de tren superior, pero si te has hecho daño en el tobillo y llevas X tiempo esquivando el dolor, no vas a estar a un buen nivel. Y necesitas empezar pues, de menos a más. Y empezarás con tu propio peso, pero progresivamente irás subiendo resistencias de gomas, de pesas y de pesas, por supuesto, por favor. A ver si hoy dejamos un poco claro que el peso y el trabajar con pesas no es malo y que bien dirigido y bien graduado es necesario. No solo no es malo, sino que además es necesario. Y para hombro, para rodillas, para cualquier articulación que esté dañada. ¿Cómo al final me cuesta mucho todo lo que tú estás explicando? Sí, Porque claro, cuando los envías a empezar, se van a un gimnasio. Y claro, a las 2 semanas están otra vez sobrecargados. Digo, claro, o sea, esa articulación no tenía musculatura que asistiera a ese movimiento con resistencia que le estás generando. claro. Y claro, dicen, es que si no trabajo con peso, para eso no hago nada. Vale. Y una de las cosas que has dicho tú es movernos desde otro sitio. O sea, a veces una de las cosas que me hicisteis a mí, que era mover el dedo gordo del pie, Sí. era súper difícil. O sea, sudaba chorros para mover porque tenía que mover desde, creo que desde el abdomen, el psoas, el vasto interno. O sea, tenía que hacer toda la cadena para mover un dedo gordo con nada, apretar una pelotita. Claro. Es que yo creo que esa es un poco la clave, ¿vale? Cuando hemos comentado, cuando alguien viene de una lesión, ese automatismo, ese instinto de protección de esa lesión te hace no activar la zona que tienes que trabajar.
Entonces, aprender a hacerlo desde otro sitio lo tienes que aprender de una manera en la que tú puedes controlar el ejercicio. Entonces, el ejercicio debe ser, empezar a hacer un trabajo o volver a hacer un trabajo, debe de ser gradual y tú no puedes hacerlo bien si pones un peso excesivo o un movimiento excesivo. O sea, ahí lo que prima en un primer momento es el ejercicio adecuado de la forma correcta desde el sitio adecuado, activando lo que quieres activar. Y eso no lo puedes empezar a hacer con peso. Ni con Entonces, música, ¿eh? ¿El qué? ni con música, Ni con ni con música. auriculares. Tienes que estar pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando van al gimnasio? No es que esté mal indicado lo que se le indica, es que yo respondo según mi esquema, mi bagaje, mi currículum motor, como dice Tomás Bonino, ¿no? Según el currículum motor o lo que yo he automatizado en este tiempo, así voy a desarrollar. No puedo hacer algo que he dejado de hacer o no puedo dejar de hacer algo que hago. Necesito volver a aprender a hacer un ejercicio. Y eso requiere control, consciencia, repetición, automatización y luego fuerza, resistencia y todos los escalones que quieras. Y a partir de ahí para arriba. Pero yo creo que es el mayor error que se comete, que vuelvo a hacer las cosas desde el mismo sitio y continuamente me lesiono. Solución, Aunque deja sea, de hacer. claro, porque al final no nos derivan a depender de un profesional, aunque sean pocas sesiones, que dices, yo por ejemplo con Salva no tuve muchas. Mucha gente es ¿y tengo que pagar un entrenador? Oye, pues igual que pagas al fisio un día, te dice dónde ha venido la lesión, dónde trabaja en esa descarga y en esa movilización de nuevo, ¿por qué no que te digan cómo empezar a hacer el ejercicio? Luego ya lo haces tú en tu gimnasio, pero desde dónde tienes que mover desde el principio, porque si no vas a seguir fastidiando una y otra vez el mismo tejido, irritándolo. Claro, ese aprendizaje motor yo creo que es fundamental y es algo que de lo que muchas veces nos falta. Creo que es la clave para mejorar. Aquí hacemos eso, ¿no? O sea, la persona tiene que pasar por ese aprendizaje y luego ya se lo lleva a su gimnasio con su entrenador y sigue trabajando porque quien realmente tienes que, a ver cómo lo explico, que no suene muy raro, porque suena, es como a veces tú le dices a una persona, muévete de aquí o haz este ejercicio con una estructura que ha estado dañada y esa persona traduce a su lenguaje corporal lo que tú le estás diciendo. Entonces tú puedes decir, sube los brazos bajándola sin subir los hombros o no subas los trapecios o bájala. Y yo en función de lo que pueda mover o cómo tengo mi esquema motor, mi currículum motor, lo que he hecho, responderé. Pero no siempre se puede responder, ¿sabes? Es como traducir al lenguaje del cuerpo lo que tú me estás pidiendo. Sí. Entonces, eso se entrena y se aprende y no siempre sale innato. Entonces, cuando no pasa nada, no hay ningún problema. Cuando tú estás bien, tú estás sano, no tienes dolor, no tienes problemas, no hay problema. El problema viene cuando ha habido una lesión para salir de ella y volver a incorporarte a la normalidad. Ese pasaje no siempre es fácil. Y a veces, o sea, muchas veces se necesita, sobre todo cuando alguien se atasca ahí que entre en la rueda del dolor, ya psicológicamente emocionalmente nos quedamos muy pillados en esa idea y es complejo salir de ahí por las creencias, por lo que nos dicen. Claro, Entonces, es la rueda del dolor, ¿hasta qué punto es real? el dolor es real, el dolor es algo, es algo subjetivo, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, tu dolor lo sientes tú y la medida del dolor depende de ti, de tu momento, de lo que experimentas, de lo que has vivido, de lo que has sentido. ¿Vale? No es algo que sea. Nosotros en fisioterapia y en medicina hay una escala que se llama para medir el dolor y para evaluar en función de tu percepción cómo es, si ha disminuido o no ha disminuido el dolor. Es la escala analógica subjetiva. Fíjate, tiene el nombre, la escala EVA es subjetiva y depende de cada persona.
Y es real, pero que sea real no quiere decir que haya un daño en la estructura. No siempre va relacionado dolor con daño en la estructura. Puede haber dolor y no haber daño en la estructura, y tú crees que sí. Y si tu creencia sigue con esa idea, o sea, tú que tienes esa creencia, eh, lo que vas a desarrollar va a ser seguir haciéndote daño. Entonces, De, el dolor es real y tiene que ver muchas veces, la mayoría de veces, y lo que yo veo en consulta, por lesiones mecánicas. ¿A qué te No porque haya refieres? una lesión en el tejido, sino porque te estás haciendo daño, estás haciendo biomecánicamente, estás haciendo un gesto que te haces daño. Es como estar dándote golpes y dices, me Vale. duele, ¿vale? Yo veo el martillo, tú no lo ves, pero yo veo el martillo y yo veo lo que estás haciendo. Hubo una frase que me dijiste tú cuando después de todo volvía, bueno, de hecho Salva me dijo, te tocan saltos o caminar por la playa y me dijiste tú, muévete con fuerza pero no rígida. Sí, eso exactamente. Necesitas el tono muscular y la fuerza muscular para que te sujete, pero la rigidez te genera dolor. La rigidez bloquea y genera impacto. La elasticidad, la flexibilidad y la fuerza genera potencia y te permite ir más allá. Y eso hay que trabajarlo, esas son las partes del ejercicio. No puedes trabajar solamente fuerza, que es fundamental y la necesitamos y hay que trabajarla, sino también movilidad, elasticidad, equilibrio, consciencia. Hay muchos tipos de trabajos para hacer paralelos a la fuerza. A ¿Cómo, la fuerza, la resistencia, sí. si tenemos que dejar una persona que viene para reflejarlo un poco más por pasos o qué hacer, en el caso, por ejemplo, de una persona que te viene con ese efecto nocebo de no te muevas, te vas a romper, te vamos a operar de aquí a 2 meses, hasta entonces no haga nada, que creo que eso es peor, porque al final vas menos preparada a la operación con menos musculatura y va a ser peor la recuperación, pero bueno, esa Sí, es mi opinión. sí, sí, sí. Entonces, No, no, tal ¿cómo cual. hacemos para una persona que viene con ese efecto nocebo tan grande y con ese dolor sea o sea, reales, ¿no? Pero entiéndeme, no hay, como tú dices, una lesión en el tejido, pero sí que hay un dolor porque hay una rigidez en la contracción de esa zona concreta para intentar protegerla. Sí. ¿Cómo podemos em, empezar concretamente con esa persona o cómo puede empezar esa persona en trabaja la zona que le duele o empieza a trabajar, por ejemplo, imagínate que vengo con un dolor de rodilla Ujú. y tengo esa mentalidad de me va a doler, me voy a hacer daño, es mejor que empiece a trabajar quizá tren superior, quizá, como se apunta mucha gente, a pilates. O, o algo, eso es la pregunta, vale. A ver, cuando hay un dolor, es como hemos dicho antes, el dolor no está siempre asociado a la lesión de la estructura y viceversa. Quiere decir, tú puedes tener algo, un menisco roto o puedes tener una lesión de tren superior de hombro y no tienes por qué tener siempre dolor. Es más, se puede quitar el dolor independientemente de que la estructura esté rota y sea sinónimo de cirugía, o sea, haya que hacer una intervención quirúrgica. Entonces, yo cuando viene alguien que se tiene que operar o que el diagnóstico es cirugía, lo primero es quitar el dolor, porque ya te digo que aunque haya una cirugía, tenga que ser operado, no tiene por qué vivir con dolor hasta que se opere, la mayoría de veces. En hombros, en luxaciones, se puede bajar, o en tendinitis, o en lesiones de rotura de manguitos, se puede bajar ese dolor. Se le puede enseñar un patrón de movimiento que luego le va a ayudar. Se le puede enseñar a hacer un trabajo de activación de músculos que no son los que están rotos, sino otros, para que eso luego le ayude. Y se puede trabajar. Luego todo eso no se hace exclusivamente en sala, luego todo eso se trabaja en casa. Claro, bueno, y ahora hablaremos de esa parte, que 1 hora a la semana en gimnasio, 2 horas no es nada con todas las horas que vivimos a la semana, ¿no? Sí, entonces el empezar a trabajar esa zona, lo que yo no puedo trabajar es con dolor. Yo siempre recomiendo quitar el dolor, bajar el dolor.
Pero Y bajar, ahí te hago un inciso. sí, ¿Y quién viene y dice, para bajar el dolor me tomo un antiinflamatorio? no, hay veces que necesita alguien, o sea, desde el punto de vista bioquímico, tú me lo vas a corroborar mejor, los antiinflamatorios no son la solución para bajar el dolor. Bajar el dolor implica utilizar esa zona de otra manera, dejar de hacer fuerza para proteger, por ejemplo, imagínate un hombro con dolor. Un hombro con dolor es el resultado muchas veces de la impactación, de la presión y del sostener y el de proteger. Y para dejar de tener dolor, puedes necesitar en un momento ayuda, depende de los grados de dolor, ¿vale? Porque hablamos de dolor y el dolor es muy relativo y hay gente que tiene unos grados de dolor muy altos y ahí hace falta una medicación para cortar e inhibir esa vía del dolor. Hablamos de antiinflamatorios en dolores leves o Hablamos, no hablamos de, a ver, al final si empezamos a movilizar una zona que más o menos está lesionada, pues no sé, típico a nivel de rodilla, por ejemplo, el menisco, que lo tiene mucha gente, vale, o ligamentos cruzados por esguinces que se han hecho al torcerse un tobillo por la calle o cosas así, vale, que han acabado con la rodilla fastidiada. sí, por ejemplo, en el caso de un menisco que te tenga que operar, porque a no ser que el menisco, esa rodilla esté bloqueada porque el menisco está bloqueándote la rodilla, quiere decir, bloqueada la rodilla quiere decir que no la puedes mover, ni la estiras ni la doblas. Eso es quirúrgico y además rápido, ¿no? Lo suelen operar rápido. Pero una lesión de un menisco duele cuando lo fuerzas en determinadas posiciones, pero en otras no. Y hay que trabajar la pierna, la musculatura. Hay que liberar la compresión de esa zona. Entonces yo trabajaría fuerza, claro, de forma adecuada, pero sí, trabajamos fuerza con esos ejercicios, desde el pie, desde los empujes. Lo que más ocurre, o en mi caso lo que más veo en consulta es, vengo con un dolor en rodilla, o con muchas infiltraciones, más de 7 infiltraciones Ya, de corticoides, ya, o con dolores de hombro, pero también porque además en la consulta se ve la persona sí. con tensión de todo. Y claro, dice, pues me tomo ahora que voy a empezar a hacer deporte, que quiero mejorar autoinmunidad, mi composición corporal, mis hormonas, empiezo a hacer deporte, me tomo un ibuprofeno o un Olotil para irme a caminar. No, eso no. Eso no, ahí no. Si te duele, averigua por qué te duele, porque no siempre el diagnóstico quiere decir que esa sea la causa de la lesión. Tenemos aquí la suerte de que trabajamos con un equipo de traumatólogos y yo trabajo mano a mano con traumas de especialidades, el doctor Zurita con el hombro, pero hay muchas especialidades de pie y cada uno tiene su especialidad. Y lo bueno de eso es que vienes con un diagnóstico, una evaluación, ¿no? Y que trabajamos paralelos y muy a la par. O sea, no siempre los dolores de un menisco son quirúrgicos o no siempre los dolores quieren decir que la causa es quirúrgica. Es el menisco lo que está roto. Con esto quiero decir que a veces, después de muchas infiltraciones, a mí me viene alguien de otro sitio, derivado de otro sitio, con muchas infiltraciones, con un dolor recurrente y que siempre es el mismo de la misma manera, lo primero que hago es, ya lo sabes tú, es poner a la persona a moverse y ver cómo se mueve, desde dónde se mueve y qué hace cuando se mueve, cuando salta, cuando camina, cuando flexiona Mucha y gente me lo dice que envío y dice, no me ha tocado, me ha hecho andar, me claro, ha hecho agacharme, me ha hecho sentarme. exactamente, porque normalmente es lo que te he dicho antes, que la mayoría de lesiones la mayoría de dolores tienen que ver con una mala biomecánica. Y esto vuelve a enlazar lo primero que hemos hablado de la memoria, del tejido, de la memoria del dolor, de los automatismos que generamos cuando hemos tenido un daño. Generamos un Lo que entiendo patrón de limitación del movimiento. y lo que entendemos por biomecánica es que necesito unas plantillas. A ver, allí lo que entiendo por biomecánica es que hay casos en que pueda necesitar unas plantillas, pero que un pie cabo
a no ser que sea muy extremo, o un pie plano, el problema de un pie cabo, de un pie plano, lo que yo más veo en consulta, es que la mayoría de veces es la rigidez lo que genera el problema en sí. Y cuando tú quitas la rigidez, mejora la calidad. Claro, mucha gente viene con esos dolores de cadera y la biomecánica. Me han estudiado la Sí. biomecánica y me han puesto estas plantillas. Bueno, yo no voy a decir que no se haga o deje de hacer. Yo digo que cuando yo veo a alguien que, cuando he trabajado con podólogos, y lo que siempre hago es que primero trabajo yo y siempre les digo, yo hago un trabajo y lo que queda, si ya no hay solución, entonces se suple con plantillas. Pero muchas veces la mayoría de problemas es por un mal uso del gesto, o del empuje del dedo gordo, o de la flexión de tobillo, que no hay una flexión dorsal, que no es competente, o una rigidez de andar con los talones y no hacer un buen traspaso de pesos. Entonces, eso no se suple con una plantilla. Te ponen la plantilla, pero tú sigues haciendo lo mismo. O sea, cambiar un patrón no te lo cambia una plantilla. Y eso es así. Un patrón No, de de... hecho, ¿Eh? yo fui con eso, de hecho me mandaron plantillas Sí, y me acabaron doliendo las rodillas, pero acababa pisando igual con el talón, como tú dices, mi pie era claro, plano claro. y con vosotros lo que fue ejercitar toda la parte de la fascia. Claro, es que a mí mi manera de trabajar, yo cuando trabajo con los podólogos no trabajo mucho con ellos, pero sí que trabajamos con podólogos. Pero yo trabajo o sea, siempre mi objetivo es mejorar la manera de que tú funciones con tu cuerpo. O sea, que aprendas tú a utilizar tu cuerpo de otra manera o desde otro sitio. Entonces, eso tiene que ser algo activo. Algo pasivo no te cambia un patrón de movimiento. Una plantilla es algo pasivo que en un momento dado, si tú tienes mucho dolor, te puede aliviar, pero no te va a cambiar un patrón. Entonces, la plantilla te puede ayudar, vale, pero haz un trabajo activo, paralelo, para mejorar. Y entonces igual luego ya no te hace falta la plantilla, porque si nunca te ha hecho falta, ya de repente te hace falta, algo has cambiado en tu manera de estar, ¿no? Entonces, esa es un poco, no que las plantillas no sirven para nada o no funcionan, sino que cuando yo quiero cambiar un patrón de movimiento, hay que hacerlo activo y dinámico y consciente. Esas palabras de consciente con intención creo que son muy importantes. Una plantilla no hace más inconsciente, por ejemplo, igual que el ibuprofeno, es decir, tapar el, el síntoma, o sea, o tapar mi forma de moverme, Mantiene. no va a hacer que yo vaya debilitando más las zonas, esas musculaturas anexas. Claro, mantiene. Por ejemplo, si tú tienes un arco plantar y pones una plantilla, vas a seguir manteniendo la rigidez ahí, ¿no? Vas a aprender a utilizar los pies de otra manera. Entonces, bueno, yo ya te digo que siempre que se pueda mejorar la dinámica activa de una forma activa, yo creo que es fundamental. Habrá casos, siempre hay excepciones en todo, ¿vale? No vamos a ser radicales y decir, no, 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 esto siempre pasa así y tal. Porque hay excepciones, hay necesidades y hay personas que tienen unas carencias más que biomecánicas en la forma de un pie o ha llevado mucho tiempo de una manera y entonces le hace falta una ayuda. Pero eso nunca nos quita, es como el músculo, ¿no? Es como el tono muscular que yo necesite una ayuda, eso no me va a eximir de tener que trabajar la musculatura para mejorar todo lo que pueda mejorar. Y te aseguro que tengo casos muy complicados de incluso gente que tiene enfermedades musculares degenerativas, pero no, o sea, enfermedades musculares de estas raras, con unas debilidades que son genéticas. E incluso esas personas, la solución es trabajar a pequeñas dosis lo que pueda trabajar. Pero si dejas de hacer, al final, lo poquito que puedas desarrollar, lo pierdes. O sea, en ¿Y qué mayor tipo, de... Sí, hablando ya de, claro, lo que tengo que hacer al final es ejercicio, pero sí. qué tipo de ejercicio? ¿Cómo, cómo enfocamos ese inicio? Porque empezar con dolor ya sabemos que es progresivo, aumentando la carga,
moviéndonos desde otro sitio y eso sí que nos tienen que guiar, eso no lo vamos a conocer nosotros porque siempre si nos hemos movido de forma rígida o con una biomecánica que no, o por protección, como decías tú, eso no lo vamos a solucionar nosotros aunque vayamos al gimnasio. Ahí necesitamos una ayuda, que nos digan de dónde y luego entrenar mucho en casa, que no hacen falta muchas sesiones con el redactador, lo digo por experiencia, porque al final te llevas mucho trabajo a casa o al gimnasio, Claro. pero ¿qué tipo de ejercicio en ese caso? Mira, ejercicio primero sin dolor. El dolor no me deja utilizar lo que tengo que utilizar. Si tengo un daño, no voy a desarrollar masa muscular. Eso tiene que quedar claro. Entonces no es mejor aunque tenga dolor. ¿Y qué tipo de ejercicio? Pues yo empezaría con trabajo. Lo primero, un trabajo de conciencia, de utilización corporal, de aprender a utilizar tu cuerpo, de, de darle una orden y que responda quien quieres que responda, no cualquiera. Esa Eso es es la difícil. primera. Eso es difícil, eso es entrenamiento, eso es difícil, pero creo que es fundamental para salir de una lesión. La conciencia y la utilización corporal. Ejercicios de movilidad, ejercicios de elasticidad muscular, movilidad articular, elasticidad de los músculos y de los tejidos, de las fascias. Que no Elasticidad. hablamos de ejercicios de estiro de manera estática y me No, quedo ahí estirando un gemelo no, y paso al otro. no, dinámico y activo. Estiramientos dinámicos y activos. Para que sea efectivo, un músculo que se encoge continuamente se encoge porque hay otro que no hace lo que tiene que hacer. Los, los isquiotibiales cortos, que es muy habitual, ¿por qué siempre están encogidos? Pues porque quien tiene que trabajar al otro lado, o bien de músculos de la misma cadena, como glúteos, o bien el cuádriceps, no hace su trabajo. Entonces, los isquiotibiales siempre están trabajando en acortamiento. Que esté acortado quiere decir que está fuerte, no, está débil, porque no pueden trabajar bien, están asfixiados. De ahí vienen Entonces, muchos problemas al final de molestias en la rodilla, incluso de lumbar, que hay muchísima gente con problemas de lumbalgia, yo la primera, claro, precisamente quizá por esa cantidad de tiempo que pasamos sentados que no sabemos utilizar el glúteo y toda la transferencia la hacemos ahí. claro, el glúteo es uno de los estabilizadores de la pelvis fundamental yo casi todas las lumbalgias que veo y muchos problemas de rodillas por falta de activación de glúteo. Hacemos peso muerto sin activar glúteo. Hacemos zancada sin activar glúteo. Zancada que se supone que es una pierna delante, otra detrás. La pierna de delante trabaja cuádriceps, pero la de detrás trabaja glúteo. Y nunca se activa glúteo, ¿no? No sabemos darle la extensión de cadera justa para activar glúteo. Entonces hay muchas lesiones de rodilla y sobre todo lumbares que dependen de la debilidad de glúteos. De rodillas, ¿por qué se lesionan? Pues mira, por falta de activación desde el pie, por falta de empuje del pie, por falta de amortiguación. La rodilla es una articulación de paso, ¿vale? Y tiene que estar desbloqueada para poder utilizar el pie y para que la pelvis funcione bien. La rigidez de rodilla, estar todo el día de pie con las piernas hiperestiradas o estar en el trabajo sentados con las piernas flexionadas haciendo fuerza encima del reposapiés atrás. Es muy típico. Muchas horas. Eso genera rigidez de piernas, rigidez, acortamiento de isquiotibiales y debilidad y impactación de rodilla. Pero si la rodilla no está libre, va a generar dolor. Si los tobillos no están libres, no vas a amortiguar y va a generar dolor en rodilla y en cadera. Si tu glúteo no está activo, o sea, al final son cadenas biomecánicas de músculos, de articulaciones que trabajan en biomecánicas articulares y musculares, que trabajan con funciones en común y en algún momento de la cadena no está funcionando. Que yo tenga dolor en una parte no quiere decir que la causa esté ahí. ¿Vale? Entonces, Entonces, activar esa musculatura de toda la cadena y poniendo a funcionar toda la cadena. ahí se necesita una guía. Ahí se necesita una guía, pero es que
Por ejemplo, con la nutrición se necesita una guía, porque no tenemos una educación de base desde el colegio. No nos enseñan a movernos, hemos perdido mucha movilidad, hemos perdido mucha activación. No nos enseñan a alimentar, no sabemos lo que es la alimentación, sabemos lo que es engordar, lo que es adelgazar, pero no conocemos realmente la bioquímica del cuerpo, ¿no? Entonces aquí pasa igual. La consciencia, la utilización corporal no es un tema que está de moda, ¿no? Está más de moda el estar definido, estar más marcado. Aunque yo me pase el día sentado o con mucho estrés y luego me voy a trabajar al gimnasio a machacarme y a seguir machacándome con mucho estrés. Entonces, ¿Y qué opinas entonces de esos tipos de ejercicio, el introducir snacks de movimiento dentro de la rutina del trabajo para levantar el culo de la silla? Los snacks de movimiento son los pequeños bocados, además cada vez está más de moda y cada vez se va a oír más. Son necesarios. O sea, el problema es como le digo yo mucho a la gente, no existe una postura perfecta para estar sentado 8 horas, ni 7 horas, ni 6 horas. Ni existe una postura perfecta para estar de pie. Entonces, ¿cómo me tengo que sentar? Pues dale movilidad a tu cuerpo, como si quieres poner los pies encima de la mesa, pero muévete mucho. Levántate a 2 o 3 sentadillas. A la gente le digo, cada vez que te levantas para ir al baño o te levantas para coger un papel, 2 o 3 sentadillas y sigues con tu vida. Cuando pases por debajo de una puerta, haces 2 o 3 movimientos de torsiones para desenroscarnos la columna y seguimos con la vida. ¿Sería mejor movimientos o tipos de ejercicio, como has comentado, de movilidad, elasticidad o de fuerza, aprovechando esos tramos de breaks de movimiento? Una sentadilla es fuerza, Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué solamente yo utilizaría de todo combinado? Además, Vale. ¿sabes? Yo creo que lo ideal es hacer cosas fáciles para las personas, ¿no? Porque todos vamos muy liados. Y es muy complicado a veces hacer ejercicio, sacar tiempo de ejercicio más que 2 días, 3 días a la semana, ¿vale? Pero me paso mucho tiempo con mi vida y con mi cuerpo en el trabajo, en la casa. Entonces, vamos a aprovechar todos los movimientos que podamos, los momentos para hacer fuerza y movilidad. Entonces, voy a coger algo y me flexiono desde las ingles, desde la cadera para no utilizar la zona lumbar, no sobrecargar. No sé, me estiro, empujo la pared, fuerza, movilidad. Me voy con deberes, ¿eh? Nos vamos con deberes. Creo que es fácil. Lo de los snacks móviles es algo que no es agobiante. Y claro, cuando lo dices, ostras, ya no puedo escaquearme porque no es tan complicado. ¿Sabes? Levantarte de la silla y cada vez que me levanto hago 2 o 3 sentadillas, bajo y sigo con mi vida. O bajo a tocar el suelo. Cosas que sean factibles. Depende. Hay gente que me dice, pero estoy en la oficina, habían ejercicios, por ejemplo, para el cuello. ¿Qué hago para el cuello estando en el trabajo? Pues mira las líneas del techo y, Ah, y claro. giras mirando todas las líneas, ¿vale? Y lo del suelo también. Y ya estoy moviendo el cuello y ya me giro, me giro entera para coger algo y me giro con los brazos. Sí que en el Congreso lo dijiste, y con la edad es cierto que nos movemos enteros, parece que el cuello como que no se gira, como si no pudiéramos girar el En lo, cuello. Y al final vamos como moviéndonos enteros sin poder claro. articular. Piensa que hasta los espejos retrovisores ya no miramos para atrás, hemos perdido la capacidad de girarnos a mirar. O sea, aquí la gente gira, a ver cómo te gira. Y es que a malas penas giramos, ¿no? Entonces, cuando tú entrenas el poder girar, es maravilloso. Desenroscamos los músculos de la estática. Piensa que cuando tú pasas mucho tiempo en una misma postura, existen músculos que mantienen la postura, en la estática. Y esos músculos que son más cortitos están tensos, están siempre trabajando si no hay movimiento. Entonces, darle esa movilidad implica activación muscular, despertar el tejido, despertar, borrar memorias.
Explica Para eso hace falta muchas cosas. ¿Eh? explícanos para esa paciencia, porque al final eso va lento. Bueno, va lento entre comillas, ¿no? Pasé más tiempo lesionada, hay que decirlo. Sí, O sea, pasé mucho tiempo ranqueando. Fueron 5 meses de no sí, moverte, de no hacer nada, reposa. Y con vosotros fue un mes de trabajo. Pero yo al mes siguiente estaba en los Pirineos. ya ves, claro. O Fíjate sea, que no fue es tanto. más, no, no, en realidad fue trabajo, pero dices, va lento, es frustrante porque lo haces y te das cuenta de que no sabes moverte. Sí. Entonces, háblanos de esa parte de las etapas del aprendizaje motor, Bueno, para que entiendan la paciencia que hay que que hay tener. que tener, A sí, corto plazo, pero hay que tener sí. paciencia. Tenemos a Salva por aquí, Sí, lo he eh, visto. el artífice de esa parte. Bueno, mira, el aprendizaje motor tiene que ver, esto es educación, educación motriz, educación en pedagogía del movimiento y educación en los movimientos y en la lesión. Saber cómo funciona el aprendizaje nos quita un poco ese agobio de, uff, no me estoy enterando, no sé cómo hacerlo y no me sale lo que me pides. Hay Y que eso tener, hace que me ponga más rígido, me frustro claro, más. hay mucha frustración. Yo cuando empiezo a trabajar y a hablar de todas estas cosas, la persona que viene la primera vez, vuelven porque notan mucho efecto, porque si no, no volverían, porque me miran así como diciendo, ¿me hablas en chino? O sea, no me estoy enterando de lo que me estás hablando, porque hablas de unos conceptos que no son habituales. No, de hecho digo, es chamanismo. Esto. Chamanismos, sí, también me lo han dicho. Bueno, pues mira, hay 4 etapas del aprendizaje motor, ¿vale? La primera etapa es aquella en la que la persona ni entiende lo que estamos diciendo. No me estoy enterando de nada, no sé de lo que me estás hablando, no sé qué quieres que haga ni cómo hacerlo. Se le dice esa etapa inconscientemente incompetente. Suena mal lo incompetente, pero quiere decir que no es competente para hacer la cosa porque no sabe cómo hacerlo, o sea, mueve el hombro y muevo la oreja, ¿no? Ni entiendo nada. Segunda etapa, yo normalmente esto lo explico cuando ya están en la segunda, antes de que se desesperen. En la segunda etapa es, vale, ya soy consciente de que no hago lo que tengo que hacer, pero es que no sé cómo hacerlo. Ya soy consciente de que tengo que hacer algo diferente, entiendo, empiezo a entender de lo que me estás hablando, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Yo le doy órdenes a mi cuerpo y mi cuerpo no responde. O sea, activa trapecio inferior que está aquí. ¿Y eso cómo se hace, no? A mí Conscientemente, me pasó con la cadera cuando me dijiste, muévete desde el esternón. Me claro, estaba contando. sí, Y sí, sí. sacaba el pecho para afuera. Por ejemplo, o sea, sacar el esternón no es moverte desde el hombro. Vale. Eso es. La segunda etapa es conscientemente, ya soy consciente de que no sé. Conscientemente incompetente. En la tercera etapa ya empiezo a entender, vale, ya soy consciente, pero además, cuando lo pienso, espera. Mira, si me pongo tal y le doy la orden y lo pienso, me sale. Pero en cuanto se me olvida, ya no me sale. Esa es la tercera. Ahí lo que Dime. hablábamos ahí necesitas prestar atención, no puedes ir a un gimnasio y ponerte música y contar series. No. Además, no se trata de serio. O sea, el aprendizaje motor, el cambiar un esquema de motor, suena muy complicado, pero es que requiere mucha atención. Esto es algo complicado, es difícil, uno lo hace cuando está muy mal. Cuando viene la primera vez y viene una lesión y por algo que no, si no nos conoce y no ha tenido muchos problemas, cuesta, porque requiere de ti. Eres tú la que sales de ahí, eres tú la que hace el milagro, eres tú la que hace el trabajo. Yo te doy claves, pero tú eres la que hace el trabajo y tienes que darle órdenes a tu cuerpo desde tu cerebro. Tu cerebro tiene que decir a tu cuerpo exactamente lo que quiere. No vale moverse y ya está. Con lo cual no puedes estar oyendo música, no puedes estar haciendo ni trabajando con pesos altos, porque el control es una cosa y el trabajo es otra. ¿Vale? Esta tercera fase es conscientemente competente. Cuando soy consciente, cuando me paro, cuando lo pienso, me sale, pero cuando se me olvida ya no me sale.
ya se me ha olvidado, Es- ¿no? Tengo que volver a estar ahí. Bueno, ya Esa estamos tercera aquí. fase es donde nos perdemos. Es como que ya me creo que lo sé todo, empiezo, vuelvo a trabajar a mi manera, es cuando volvemos a recaer y entonces ya aprendemos de verdad. Exactamente. Ya viene la última, que es inconscientemente competente. O sea, ya no lo pienso y ya me sale solo. Hemos hecho el cambio y el automatizar. Cuesta llegar ahí, pero es muy gratificante porque además pues, no se olvida fácilmente. Bueno, sí se olvida, porque de hecho ahora cuando nos pasan cosas a Dani y a mí, es como, ya sé de dónde viene, ya sé cómo la he liado, pero te has vuelto a hacer inconscientemente Claro. incompetente. ¿Y qué haces? O sea, no se olvida el aprendizaje porque te pones y ahora te cuesta mucho. No, ahora ya me hago directamente conscientemente competente. Vuelvo a empezar con la atención y ya lo vuelvo a regular. Exactamente. Pero es como que el cuerpo quiere volver a utilizar de manera automática el mecanismo que él hacía. Claro, Entonces es cuando vuelves a la lesión y dices, venga, va otra vez, presta atención que no puedes ir con cargas otra vez altas o con pesos como tú dices. Y entonces te toca, mira, semana de descarga. claro, exactamente. Es ahí tal cual, lo has dicho tú, lo has explicado, lo has definido perfectamente. Eso es como dice Marcos. Marcos es el redactador que trabaja con nosotros del equipo. Marcos, cuando llegan al final del trabajo, ya hacemos trabajo de fuerza, ya hago trabajo de fuerza funcional. Y cuando llegan las últimas series o los últimos ejercicios, dice, prestar ahora más atención que con el cansancio. Y con los últimos es cuando perdemos la atención y cuando nos lesionamos. Tal cual. Cuando yo dejo de estar ahí pendiente es cuando me puedo hacer daño. Entonces, bueno, pues hacer ejercicio hay que estar ahí. Te tienes que divertir, tienes que disfrutarlo, pero tienes que ser consciente de lo que estás haciendo y de cómo lo haces. Sí. Claro, luego te dicen que es que cada vez que hago ejercicio de fuerza, cada vez que voy al gimnasio me lesiono. El problema no es el ejercicio de fuerza en el gimnasio ni las pesas. No, es la manera de hacerlo. Es lo que haces y desde dónde lo haces. Es o el O peso. también el tiempo que has estado sin hacerlo, que esa pérdida y debilidad muscular hace que también te muevas mal. Claro, exactamente. Es no volver al circuito, ¿sabes? Es dejar de haber hecho lo que lo que estabas haciendo antes, de la manera que lo hacías. Has perdido ese punto o ese punto desde donde tienes que hacerlo y le pones una carga pensando que estás igual que cuando lo dejaste, ¿no? Y empiezas con peso, es que yo levantaba tanto peso y ahora no puedo. Bueno, porque hay que empezar. Eso es como cuando estás empachado o tienes el estómago malito y no te cabe mucho, te cabe muy poquito. Tenemos una cabida o una cantidad de ejercicio que puedes hacer, una fuerza que puedes sostener. Mira, un ejemplo que pongo muy claro para entender todo esto es el de la gasolina. Cuando alguien me dice, es que antes podía, ahora no puedo, digo, bueno, es que ahora tienes gasolina para 100 metros. ¿Qué te pasa si haces 150 metros o 105 metros? ¿Te queda gasolina? No, pues o le ponemos más, o sea, vamos recargando progresivamente o te quedas sin gasolina, punto, no hay más. Sin gasolina no tira. Es que antes ya, pero antes era antes, trabaja para volver y volverás a lo de antes. Claro, lo tenemos como algo, lo que decíamos al principio, algo estético, pero es que es un tejido que te mueve. Claro, Bueno, te mueve y bueno, te da muchísimas cosas más, porque toda la parte de bioquímica que hablábamos, pues también, pero que es un tejido que te mueve, no es que se vea bonito simplemente, es que es tu vida, o sea, que tú puedas agacharte, como tú decías, a tocar el suelo, ¿cuánta gente puede? claro. Mira, dejamos de hacerlo y dejamos de poder. La clave para agacharse bien y sin hacerte daño en las lumbares, ¿sabes cuál es? A ver, Dejar de utilizar las lumbares y utilizar, por ejemplo, en las ingles, que es donde está el pivote de flexión de la cadera. O sea, yo me tengo que doblar, las piernas se unen a la pelvis, yo me tengo que doblar desde la pelvis, no desde la zona lumbar. Entonces, un ejercicio muy sencillito es ponte las manos en las ingles, te pones en las manos en las ingles y te doblas desde las ingles sin mover la ah, espalda. vale, Y alguien que viene con dolor es mágico.
puede venir, me molesta la zona lumbar desde hace no sé cuánto tiempo y cada vez que me agacho me duele. ¿Es continuo? No, solamente cuando estos gestos. Automáticamente ponte las manos, vuelve a bajar desde las ingles, flexiona la pelvis, flexiona la cadera y deja de doler la zona lumbar. Ahí eres conscientemente competente y en cuanto se te olvida, vuelves a ser inconscientemente incompetente. La vida es un aprendizaje, hay que Sí, estar ahí sí, y no continuamente para. aprendiendo y activándose. Sí, 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 sí. Vale, María Jesús, pues déjanos entonces claves de cómo empezar, así algo cortito de cómo lo harías tú, que vengo yo con ese miedo, ese efecto nocebo que se me ha implantado en la cabeza, Sí, con esa cantidad de antiinflamatorios que no son pocas las personas que lo llevan, para empezar con el dolor, sí. incluso empiezan con antiinflamatorio, lo cual agrava todavía más la lesión, y qué tipo de ejercicio. Vale, pues el resumen será, empieza Algo, perdón, algo cortito. algo cortito. Empieza a hacer ejercicio de menos a más. eh, Mide la Eso me fuerza. aburre. ¿Qué le dices a una persona cuando le dices eso y te dice, es que así me aburro, para eso no hago nada? No dolor, regla del no dolor. No te hagas daño. Empieza a hacer ejercicio. Si te cansas, vas a tirar de la articulación, te vas a hacer daño. Entonces, si Vale, eres capaz de medir sin dolor y hasta antes de la fatiga, perfecto. vale. Poquito tiempo Poquito y todo el tiempo, movimiento que no me todo duela. el movimiento que no me duela. Exactamente. ¿Cuántas veces? Vale. ¿Cuántas veces más y cantidad de veces? ¿Y no es bueno descansar 4 días a la semana? No, por Dios. Cuanto más lo repitas, más memorizada memoria va a tener el tejido, mejor. Y luego variedad, varía mucho, puedes variar mucho la manera de moverte, no siempre moverte desde el mismo sitio. Buscas las maneras de moverte que no te hacen daño, Vale. ¿vale? Empezamos con movilidad, con fuerza, con tu propio peso y poco gradualmente con fuerza, con peso, con resistencia, con gomas. Y como ¿Cuánto colofón, tiempo? la movilidad siempre activa, la elasticidad siempre activa. ¿A qué Estiramientos te refieres dinámicos. con elasticidad? Pues un músculo que está encogido no puede trabajar, como hemos dicho antes. Un músculo que siempre está encogido, pues al final se encoge porque el otro no trabaja. Elasticidad, hace ejercicios de elasticidad para intentar mantener todas las cadenas en un buen tono, en un equilibrio. Si quieres otro día, damos de alguna manera pautas de ejercicios de Vale, elasticidad. Hay guay. una secuencia muy chula de elasticidad de las cadenas que funciona muy bien y Vale. El próximo día lo haremos en un par de semanas para los que estáis por aquí. sí. Y hablamos de hablar, o sea, hablamos María Jesús y yo de comentar lo de los desahucios que le llegaban, Ay, de dolores, de cirugías, de la respuesta química, de las emociones, de cómo afectaba el cortisol. sí, O sea, que también lo podríamos meter por ahí. sí, como colofón después de recuperar es esa parte de elasticidad de todas las cadenas. Hablaremos sí del que tenga dolor de mucho tiempo, será interesante. Vamos a intentar romper un poco de mitos referente al dolor crónico y a la lesión. Guay. Si interesa Pues y si la gente le apetece. si Esperemos que. mamen por ahí, dice sí, por favor. Es que los Espera, dolores y las emociones y el cortisol, yo creo que es la base de la lesión o del muchas veces de las patologías digestivas que me vienen a mí hormonales. Si no regulamos emociones y cortisol, no regulamos nada. claro, la emoción es la base de todo, ¿no? La emoción es la que hace que el cortisol se suba, que se altere, que la química funcione o no funcione. La emoción Eso es. es. Y el músculo es el útil de la emoción, según Messiers. Madame Strois, que diga. Godelief es la creadora del método. Madame Strois, Denise Godelief. El método GDS. El método GDS habla de que el músculo es el útil de la emoción. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque así dejamos a la gente
sabiendo lo que es, Sí, pero pendiente de cómo trabajarlo. vale. Muy bien, pues nada, encantada. Muchísimas gracias, María Jesús, por este ratito, este ratazo. Son las 9:11. Muchas gracias a los que estáis aquí también. Sí, disculpa, se nos ha ido como siempre, pero tenemos que ponernos un cronómetro o algo que nos llame. Bueno, este ha sido corto porque estamos a distancia, pero si estuviéramos juntas habría sido peor. Seguro, seguro, seguro. Pues muchísimas gracias, María Jesús, por este ratito y nos vemos en el siguiente. Y bueno, nos veremos tú y yo para 1000 lumbares, ya te lo digo. Bueno, o a Marcos, no sé si cogeré cita con Marcos directamente, que me mande deberes para un mes. Trabajo y ejercicio, que es lo mejor que te va a ayudar a quitarte el dolor de las lumbares, seguro. Y vas una vez y al final tienes trabajo para 2 meses. No te creas. Además, de verdad. Sí. Bueno, muchas gracias a ti y Un gracias a abrazo, todos. María Otro, Jesús. adiós, hasta luego, Chao. chao.